תשליכני מלפניך ברוח קודשך אל תיקח ממני אל תשליכני מלפניך ברוח קודשך אל תיקח ממני. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar acerca de la señal del pacto. La parte más controvertida del tema circuncisión es qué debemos hacer nosotros en la actualidad, ¿no es cierto?, a la luz de la restauración, algo que me preguntan bastante. La respuesta no es simple como la mayoría de los temas, todo el mundo está dividido, cada uno tiene su opinión. Pero como siempre no podemos tomar una decisión acerca de temas tan delicados sin recorrer todas las escrituras por completo, y eso es lo que yo voy a hacer por mi parte. Entonces ahora vamos a ver qué es la circuncisión, por qué, para qué, desde el punto de vista del pacto abrahámico. Lo primero es comprender de qué se trata todo esto. Bereshit 17 nos dice: mantendré mi alianza contigo y con tu linaje por venir como una alianza eterna a través de las edades, de ser un Elohim para ti y para tu linaje venidero. La tierra en la que moras como extranjero te la asigno a ti y a tu linaje por venir, toda la tierra de Canaán como propiedad perpetua. Yo seré el Elohim de ellos. Elohim le dijo además a Abraham: en cuanto a ti, tú y tu linaje por venir a través de los siglos cumplirá mi alianza. Esta será mi alianza contigo y con tu linaje que vendrá, la cual ustedes cumplirán. Todo varón entre ustedes se circuncidará. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal de mi alianza entre ustedes y yo. Y a través de las generaciones a todo varón entre ustedes lo circuncidarán a la edad de 8 días. En cuanto al esclavo nacido en la familia y al comprado de un extraño, deben circuncidarse el nacido en la familia y el comprado por igual. Así estará mi alianza marcada en su carne como un convenio perpetuo. Y si algún varón que no esté circuncidado se niega a circuncidar la carne de su prepucio, esa persona será cortada de su raza, ha quebrantado mi alianza. Entonces, Yahweh reafirma aquí la alianza que ya fue firmada 13 años antes, el pacto de las mitades que ya estudiamos, ¿sí? Para que no quede duda, recuerde los puntos de la misma: su promesa de dar la tierra al linaje de Abraham, hacerlo padre de un linaje numeroso y ser Elohim para ellos. Recordamos una vez más también que este pacto fue unilateral, ¿no es cierto?, habiendo sido el propio Yahshua, o sea la antorcha de fuego, que quien pasó entre las mitades de los animales en nombre de Abraham como su representante. Entonces, ¿por qué 13 años después suceden estas cosas? La circuncisión es la marca de esta alianza, ¿sí? Y a pesar de que Yahshua era el representante de Abraham, o sea, el que asumiría la culpa en caso de que éste o sus descendientes fallasen, de cualquier manera era necesario establecer el pacto con sangre por ambas partes. Entonces, el pacto de Abraham es el pacto de una promesa que él recibe mucho antes de ratificarla con su sangre en la marca, unos 13 años, ¿no es cierto? Por lo que queda demostrado que en cualquier pacto lo más importante es el pacto mismo, no la señal de ese pacto. Y digo esto sin negar la importancia de esta señal, ¿sí?, que no fue puesta como un capricho y nada más. Primero, como dijimos, era necesario que las dos partes derramaran su sangre y la mezclaran. Ahora bien, siendo una de las partes Yahweh Elohim, ¿cómo se mezclaría él con nosotros? Como ya vimos, él puso su nombre dentro de Abraham y Sará. Esto está en el capítulo 40 que vimos la vez pasada. Y no te llamarás más Abraham, padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Elohim le dijo a Abraham: en cuanto a tu esposa Sarai, no la llamarás Sarai, sino que se llamará Sara. Bereshit en el capítulo 17. Entonces Yahweh cambió los nombres de Abraham y Sará agregándole la Hei de su propio nombre. ¿Sí? Esta es la bendición, la semilla de la preparación misma. Ahora sí, el patriarca
y su esposa estaban recibiendo de pleno la promesa, esa letra que fue colocada una vez en cada uno de sus nombres, ¿no es cierto? Porque el nombre de Yahweh, esta letra aparece 2 veces y él la repartió entre cada uno de los esposos, ¿sí? Dando a cada uno la posibilidad de transmitir a su descendencia esta marca a través de sus cromosomas. Tenemos que entender que esta descendencia, por las propias características del intercambio, no es de la carne, ¿sí? Es genéticamente espiritual. Por eso muchos descendientes por el lado de la carne simplemente quedan fuera, ¿sí? Pueden ser descendientes de la carne, sin embargo quedan fuera, porque no tienen en sí mismos el contenido que los diferencia. Por eso ahora Yahweh le recuerda que él había dicho que el heredero de esa promesa sería un hijo de Abraham y de Sara, ¿no? Como Abraham había tratado por su cuenta. Yo la bendeciré, de hecho te voy a dar un hijo por medio de ella. La bendeciré de modo que dé origen a naciones, gobernantes de pueblos saldrán de ella. Elohim dijo, sin embargo, Sara, tu esposa, te dará un hijo y lo llamarás Yitzhak, risa, y yo mantendré mi alianza con él como una alianza perpetua para su linaje por venir. Después de tanta risa de incredulidad, estuvo bien que el nombre del hijo de la promesa fuera risa, ¿no es cierto? Para probar no solo que para Yahweh nada es imposible, sino que además él siempre ríe por último. Así que para establecer la línea del primogénito redentor, heredero de las promesas del pacto, un tema que ya dije que vamos a tocar más en breve, ¿no es cierto?, del primogénito, la participación de Yahweh se iba a necesitar para que una simiente pudiera surgir de una matriz muerta. En el futuro también se va a necesitar su supervisión, ¿no es cierto?, comprometida para asegurar la implementación de sus promesas del pacto hasta ser completadas, porque si fuera por el enemigo no se cumplía nada. Y así el principio de vida del hijo de la promesa iba a ser marcado por una intervención divina como la de ningún otro hijo nacido de la raza humana, excepto por Yahshua, claro, de quien Yitzhak es tipo, ¿no es cierto? El hijo de Sara estaba destinado a ser un niño del milagro y un testimonio de vida a partir de la muerte. Esto significa redención. Ahora era el momento en el que Abraham realizaría su parte. Siendo este pacto unilateral, Abraham se mantiene a lo largo de todo, él simplemente escuchando lo que Yahweh le pide y obedeciendo. Y es esta obediencia, como ya sabemos, la que lo califica para ser parte del pacto, ¿no es cierto? Es necesario que ahora Abraham ponga su propia sangre para ratificar el pacto, pero no para ratificarlo por sí, o sea, su representante ya lo había hecho, sino porque este es un pacto generacional, es un pacto que va a atravesar generaciones. Se trata de un pacto que al estar atravesando miles de generaciones no puede ser hecho a través de firmar un papel o cualquier otra cosa. Es necesario llevarlo en la carne y además ese signo, esa señal debe ser repetida en el resto de las generaciones, ¿sí? Eso para que no hubiera ninguna duda acerca de dónde vendría la salvación, de dónde saldría el Salvador. Bueno, es cierto, como dice Yahanan en el capítulo 4, porque la salvación procede de los yahuditas. La circuncisión entonces era la señal externa de que quien la llevaba en su carne y toda su familia que estaba bajo su cabeza, o sea, su protección, era parte del pacto de la promesa y que podía reclamar los beneficios de ese pacto con total derecho. Y esto, como ya hemos visto, incluía también a los esclavos comprados o nacidos dentro de la casa. Si todos quedaban bajo la cabeza del dueño, del cabeza de familia. Era necesario que el Salvador, al nacer, naciera dentro de la planta a la cual había sido hecha la promesa realmente. La forma de reconocer que no estaba en la planta equivocada, que el mundo mismo lo viera, que nadie pudiera decir no, no es así, sobre todo como el cumplimiento verdadero, ¿no es cierto?, de la promesa, porque no tenemos que olvidar que la promesa original fue hecha a Adán y Javá, ¿no es cierto? Se trata de una promesa que toda la humanidad conocía y muy especialmente el lado negativo, ¿no es cierto? Por eso hubo tantos pseudo salvadores falsos enviados por Hasatán y sus seguidores, ¿no es cierto? Entonces, por este motivo, al entrar en la tierra prometida, todo el pueblo debió ser circuncidado. Todos los que habían salido de Mitzrayim circuncidados habían muerto en el desierto, caídos por sus propias transgresiones. Pero Yahweh, en su misericordia, simplemente esperó a que murieran por sí mismos, ¿no es cierto?, de vejez. Y vamos a ver que en ese momento se realiza un nuevo pacto que, sin embargo, es el mismo pacto sinaítico repetido. Esta fue la razón por la que Yahoshua hizo que se realizara la circuncisión, que todo el pueblo que había salido de Misraim
todos los varones de edad militar habían muerto durante la peregrinación por el desierto después de salir de Misraim. De manera que, aunque todos los que salieron de Misraim habían sido circuncidados, ninguno de los nacidos después de la salida durante el peregrinaje por el desierto había sido circuncidado. Porque los israelitas habían viajado por el desierto 40 años hasta que toda la nación, los hombres de edad militar que habían salido de Misraim, pereció, porque no habían obedecido a Yahweh. Y Yahweh había jurado que nunca nos dejaría ver la tierra que Yahweh le juró a nuestros padres que nos asignaría, una tierra que fluye leche y miel. Pero él había levantado a sus hijos en lugar de ellos, y fue a estos a quienes Yahoshua circuncidó, ya que eran incircuncisos, pues no habían sido circuncidados por el camino. Yahoshua en el capítulo 5. Y solo una vez que fueron circuncidados, ya dentro de la tierra, comieron el Pesach, celebraron la confirmación del pacto sinaítico. Entonces, quiero que quede claro, la circuncisión no es una señal del pacto sinaítico, sino una condición para poder entrar en este pacto, porque la señal es la señal del pacto abrahámico, ¿sí? La circuncisión es la señal del pacto de Abraham, y no la del pacto sinaítico. Pero como el pacto sinaítico queda incluido dentro del pacto abrahámico, entonces utiliza la misma señal. Entonces, esto es algo que realmente muchos no tienen en claro y mezclan los dos, inclusive muchos judíos mismos, ¿no es cierto? Vamos a analizar un poco la circuncisión en sí misma, qué simboliza, y por eso vamos a ver qué es en el aspecto físico en primer lugar. Se trata de una operación que consiste en cortar circularmente una porción del prepucio del pene humano, ¿no es cierto?, dejando el glande al descubierto. Esto simboliza la retirada de la carne que está cubriendo o ocultando la fuente de vida, ¿sí? Este es el símbolo. Es la carne que procura ocultar al espíritu. Dice Yahan en el capítulo 3, lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. La carne siempre se opone al ruach desde la caída, porque cuando la caída, la carne de muerte, nuestra concupiscencia, las locurias, las iniquidades, la inclinación al pecado, el pecado mismo que está en nuestro interior, recubrió, por así decir, al ruach de vida, ¿sí? Cuando Adán y Jabá cayeron, algo les hizo ver de repente que estaban desnudos. De repente se dieron cuenta de algo que no habían notado nunca antes. Algo perdieron o algo ganaron, o las dos cosas, tal vez. Perdieron la vida, ganaron la muerte, perdieron su cuerpo de vida, ¿no es cierto?, ese cuerpo espiritual que tenían originalmente, y ganaron un cuerpo de carne con deterioro, desobediencia y muerte, ¿no es cierto? Como resultado de haber perdido su cuerpo espiritual, necesitaron cubrir sus vergüenzas, ¿sí?, con una cobertura. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces, que sin sangre no hay remisión de pecados, porque sin vida, o sea, la vida está en la sangre, no hay cobertura para la muerte. Lo único que puede cubrir a la muerte es la vida misma. Entonces, la cobertura de pieles que fue recibida para cubrir las vergüenzas simboliza la cobertura para la carne de muerte. No tenemos que olvidar nunca que la carne es muerte, todo lo carnal se opone a lo espiritual, pero no es como que son simples opuestos, dos cosas que están en cosas opuestas, ¿no es cierto? Son algo que se opone de manera activa, ¿sí? No es una oposición pasiva, es una enemistad agresiva, ¿sí? Diferente de ser dos cosas diferentes, blanco y negro. Blanco y negro no se pelean entre sí, pero dos enemigos sí. Entonces, ellos necesitaron ser cubiertos con pieles para que la sangre cubriera durante un tiempo, porque se trataba de un animal, ¿no es cierto?, sus pecados, cubriera la carne caída y muerta, para que desde los cielos no se viera su carne, sino la sangre que los cubría. Esto simboliza, sabemos, la vestimenta espiritual que perdieron, ¿no es cierto?, y que será la que recibiremos nuevamente en la resurrección, nuestros vestidos de lino fino. Así, la circuncisión entonces simboliza la separación de la carne muerta del espíritu de vida, ¿no es cierto? Marca al pueblo que decide que va a permitir eliminar la carne de sí mismo, de su yo, ¿no es cierto?, esa parte pecaminosa que los mantiene separados de la vida, y va a aceptar la promesa de que la semilla de la mujer, al vencer, nos dará nuevos cuerpos que estarán completamente libres de este pecado. Por eso la circuncisión, aunque es física para que se vea, por las razones ya explicadas, ¿no es cierto?, al mismo tiempo es espiritual, del corazón, porque sabemos que ningún hombre en su carne tiene la menor posibilidad de retirarla por sí misma, pero acepta y cree en la promesa de Yahweh de que enviará nuestro Redentor para que Él haga todo por nosotros.
Pero también significa, obviamente, que cortamos con la carne en cuanto a no recurrir más a nuestras propias fuerzas, ¿sí? Abraham acababa de hacer eso y le salió un Yitzhak, un Ismael, perdón, que se va a convertir en un problema a futuro. En Bereshit 16 él había usado la energía de su fuerza natural, pero vemos que en el capítulo 17 su fuerza tenía que ser completamente erradicada, y en esto consiste la circuncisión. Entonces tenemos el mismo problema hoy nosotros. Mientras permanezca nuestra fuerza natural, Yahweh difícilmente podrá intervenir y ser nuestro todo y cumplir su propósito. Y nosotros vamos a continuar produciendo Ismaeles, ¿sí? Él desea entrar en nosotros para ser nuestro todo, pero nuestra carne, nuestra alma, nuestras fuerzas naturales, nuestro viejo hombre, el viejo yo, ¿no es cierto?, impiden que Elohim sea nuestro todo. Este ego, el viejo hombre, tiene que ser aniquilado. Debe ser circuncidado, es decir, cortado, karat, ¿no es cierto?, clavado en el madero. En el caso de Abraham, el madero aún estaba en el futuro, por eso la circuncisión señalaba a ese cumplimiento a futuro, ¿no es cierto?, cuando Mashiach vendría y cortaría de una vez por todas con la carne. Pero en el nuestro ya fuimos al madero, lo nuestro está en el pasado, ¿sí? Todos tenemos que ver esto, reconocerlo y aceptarlo por la fe. Abraham la aceptaba por una fe a futuro y nosotros por una fe a pasado. De cualquier manera, en los dos casos estamos en la promesa y tenemos que aceptarlo por la fe. Creer que lo que Mashiach hizo es lo que nos va a salvar. Abraham tenía que esperar que Mashiach haría, y nosotros tenemos que creer que lo que él hizo es efectivo y eficaz al mismo tiempo. Por la fe entonces podemos declarar que nuestra carne, nuestro hombre natural con su fuerza, ya fue clavada en el madero, como dice Galutia en el capítulo 2, con Mashiach estoy juntamente en el madero y ya no vivo yo, sino vive Mashiach en mí. Entonces todos tenemos que vivir con la conciencia de que el viejo hombre ya fue al madero. Si declaramos esto, vivimos conforme a esto, entonces el Elohim de la resurrección va a poder entrar en nosotros, ser nuestro todo y llevar a cabo su edificación. Todo lo que sucede en el octavo día tiene que ver con la plenitud y nuevo comienzo. Esto ya lo vimos un poco referente al diluvio, ¿no es cierto? El octavo día comienza una nueva semana. En tipología simboliza la eternidad, que será nuestro octavo día después del milenio, cuando serán hechas nuevas todas las cosas, el cielo y la tierra, ¿no es cierto? La circuncisión realizada en este día simbolizaba que este pacto era para la eternidad y también un nuevo inicio, un nuevo comienzo en resurrección. Cuando llevamos una vida en el madero tenemos un nuevo comienzo en resurrección. Cuando rechazamos y nos negamos a nuestro ego y llevamos una vida en el madero, tenemos inmediatamente un nuevo comienzo en resurrección. Todos los incircuncisos obviamente quedan excluidos de este pacto. En Bereshit 17:14 Elohim le dijo a Abraham: y el varón incircunciso, el que no haya circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. O sea, esto también es válido hoy, ¿sí? Si no llevamos una vida en el madero, estamos despojados de Mashiach, de la vida de congregación de creyentes y del suministro de alimento espiritual. Cuando no estamos dispuestos a ser circuncidados, no podemos cumplir el propósito eterno de Elohim. Ahora, el deleite que tenemos de Elohim, nuestro vivir por Mashiach, nuestra práctica de la vida de la novia, dependen de una sola cosa, la circuncisión, es decir, llevar una vida en el madero, ¿sí? La circuncisión solía realizar la cabeza de la casa. Eso fue lo que hizo Abraham, ¿no es cierto?, en su familia, en su casa, y lo que hicieron el resto de los patriarcas. En un determinado momento, no se sabe con exactitud cuándo empezó la costumbre, la practicaba alguien designado y preparado de antemano para realizar esta operación. En el primer siglo parece que llegó a ser costumbre dar al niño su nombre cuando era circuncidado al mismo tiempo, ¿no es cierto? Está citado esto en varios pasupín de Lucas. Estas costumbres no se sabe exactamente cuándo comenzaron a ser ejercitadas de esta forma. La influencia griega también empezó a dejarse sentir en el Oriente Medio, sabemos, 2 siglos después del regreso de los judíos de Babilonia, ¿no es cierto?, cuando comenzó la helenización del antiguo Medio Oriente. Y muchos pueblos dejaron de practicar la circuncisión, e incluso, en este caso, muchos efraimitas que fueron esparcidos, ¿sí? Sin embargo, ya Judá y Benjamín, como tribus unidas en ese sentido, siempre mantuvieron en alto la Torá, y por eso cuando el rey sirio Antíoco Epífanes prohibió la circuncisión, se encontró con madres judías que preferían morir antes que negar a sus hijos la señal del pacto, ¿sí? A pesar de todo, más tarde, bajo su mandato, algunos judíos iban a volver al estado de incircuncisión por temor a sus opresores paganos.
Entonces tomaban un hierro, fíjense lo que hacían, se estiraban el remanente del prepucio, ¿sí? Para así cubrir el grande, como para hacer una nueva cobertura, ¿no es cierto? Este medio debe haber sido sumamente doloroso, no se me ocurre otra cosa para decir, ¿no es cierto? Otro comentario. Y es este método al que se refiere Shaul cuando dice: a alguien lo llamaron ya circuncidado, no deshaga su circuncisión, ¿sí? A alguien lo llamaron incircunciso, no se circuncide. Muchos, al no comprender el motivo de este comentario, han tratado de ver aquí una referencia a la circuncisión espiritual y no a la física, ¿no es cierto? Ya que aparece, aparentemente, ¿no es cierto?, que alguien que no ha sido circuncidado es bastante fácil que se circuncide, pero alguien que ya está circuncidado nos parece que es imposible que se descircuncide, ¿no es cierto? Sin embargo, sepan que esta práctica no solo es posible, sino que fue muy utilizada históricamente, y es a esto a lo que se estaba refiriendo Shaul cuando decía que cada uno permaneciera en el estado en el que se encontraba. El concepto de circuncisión también es muy utilizado, sobre todo en las escrituras, en sentido figurado, ¿sí? Por ejemplo, se decía que después de plantar un árbol en la tierra prometida, por 3 años continuaría incircunciso para ello. Su fruto se consideraba como su prepucio, no debía comerse. Dice esto así literalmente en los originales. Y si a nuestro Padre, que es el que inspiró todas estas cosas, no le daba vergüenza, no sé por qué nosotros tenemos que utilizar eufemismos que nos hacen perder la comprensión de muchas cosas. Cuando entren en la tierra y planten algún árbol para alimento, considerarán como incircunciso su fruto. Por 3 años les será incircunciso, no debe comerse. Y está en Vayikra en el capítulo 19. Esto es traducido a veces como prohibido, ¿sí? La expresión los incircuncisos, por otro lado, también es una manera figurada de referirse y con gran desprecio a las personas que solo merecen ser sepultadas en lo más profundo de la fosa, junto con los muertos a espada de la clase más baja para las escrituras, porque son considerados justamente los poderosos del mundo, los famosos, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, en Yahezkel, en el capítulo 32, hijo de hombre, lamenta tú por la multitud de Misraim y hazlos descender tanto a Misraim como a las hijas de las naciones poderosas, a las partes más bajas de la tierra, junto con los que descienden al hoyo. ¿A quién superas en hermosura? Desciende para que te hagan yacer con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada caerá. Y aquí es todo un largo párrafo que yo se lo dejo para que los lean. Menciona a Ashur, menciona a Elam, menciona a ver a qué más, Meshech y Tubal, también a Edom. Todos ellos dice, todas las veces repite, descienden todos incircuncisos, muertos a espada. Esa es la frase que se repite constantemente, incircuncisos, muertos a espada, ¿sí? Eso es la clasificación, la calificación que las escrituras le dan a ser incircunciso. Finalmente, la palabra también es utilizada para los fariseos de corazón, como dice en Hechos, en el capítulo 7, testarudos, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes siempre resisten al espíritu de santidad, como hicieron sus padres, así hacen ustedes. Aunque la circuncisión física se realiza en Israel según la Torá, Yahweh mostró repetidas veces que a él le interesaba más su significado simbólico, ya que aconsejó a Israel que circuncidase el prepucio de sus corazones, ¿sí? Así, lo que indicó Shaul no era nada novedoso, no estaba inventando una nueva moda, ¿no es cierto? Porque vemos, por ejemplo, por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sea más de dura servir, dice Devarim en el capítulo 10. En ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndolos a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes y ellos habrán pagado el castigo de sus fechorías, dice Vayikra en el capítulo 26. Miren, vienen días, declara Yahweh, en que tomaré nota de todo circuncidado en el prepucio, de Mitzrayim, de Yahudá, de Edom, de los amonitas y de Moab, y de todos los habitantes del desierto que se rapan las sienes. Porque todas estas naciones son incircuncisas, pero toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Irme ya en el capítulo 9. Así, por lo tanto, el circuncidar el corazón significa librarse de cualquier cosa en el modo de pensar, de los afectos o los motivos, ¿no es cierto?, que sea desagradable o inmundo a los ojos de Yahweh y que insensibilice el corazón, ¿no es cierto? O sea, librarse de la carne. No se trata de un concepto neotestamentario, como sino del verdadero
significado el símbolo de la circuncisión física y que Yahweh estuvo tratando de explicar desde el primer día, ¿sí? Pero no consiguió que lo entiendan muy bien. La circuncisión del corazón como señal interna es más importante que la propia circuncisión física como signo externo o señal de cualquier pacto, ¿no es cierto? En este caso del pacto abrahámico, porque la física solo es válida si va acompañada por la circuncisión del corazón, ¿no es cierto? La espiritual. Porque el yahudita no es el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la visible en el cuerpo. Más bien, yahudita es el que lo es por dentro. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no literal. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Elohim, dice Romanillín en el capítulo 2. Entonces, ¿cuál es el significado de la circuncisión? Tiene varios. En primer lugar, despojarnos de nuestra carne, ¿no es cierto? Como acabamos de ver, es una orden que ya viene siendo dada del Tanaj, ¿sí? Como citamos lo de Devarim, tenemos también, en él también fueron ustedes, abran sus corazones a Yahweh, quiten el prepucio de su corazón, dice Yirmeyá en el capítulo 4. Ya en el Nuevo Testamento, con la siguiente, tenemos en él, también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo mediante la circuncisión que viene del Mashiach, mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la circuncisión de la carne, en la incircuncisión de la carne. Hoy muchos creyentes hablan acerca de vencer al pecado, ¿sí? Pero eso no es escritural. El punto central consiste en despojarse de las inclinaciones de la carne. La carne es pecaminosa y ahí es donde habita el pecado, ¿sí? No obstante, en las escrituras la carne contiene mucho más porque incluye también nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestro poder, nuestros talentos naturales, ¿no es cierto? Además, la carne también es nuestro hombre natural, es el ego, el yo. Por consiguiente, despojarse de la carne significa deshacerse del yo, acabar con el yo natural. Durante muchos años yo procuré obtener la victoria sobre el pecado, como indicaban las denominaciones cristianas, como muchos supongo también, ¿no? Pero siempre tenía un éxito limitado, ¿no es cierto? Hasta que leyendo las escrituras comprendí que lo que necesitaba no era vencer el pecado en sí, sino acabar conmigo mismo, ¿sí? Empecé a ver que cuando yo estaba quebrantada, todo andaba bien. Realmente cuando uno es quebrantado, las cosas funcionan bien. Esta es la razón por la cual Shaul dijo que todo aquel que ha muerto queda libre de pecado, ¿no es cierto? En Romanillín, en el capítulo 6. Cuanto más intentamos vencer al pecado, más nos enredamos en él y más nos perturba. La mejor manera de vencer al pecado es morir y ser sepultado. De esa manera, lo que está acá adentro de nuestra carne es muerto también, ¿sí? Entonces el pecado no va a tener más nada que ver con nosotros también. Por lo tanto, en las escrituras lo fundamental no es vencer al pecado, sino ponernos fin a nosotros mismos. De la misma manera, considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Yahweh por su unión con el Mashiach Yeshua. El libro de Bereshit, ya hemos dicho que contiene todas las semillas, ¿no es cierto?, de las verdades bíblicas, pero acá no contiene la semilla de la victoria sobre el pecado. Eso no existe, no figura en esa escritura. La forma de afrontar el pecado no es vencerlo, sino despojarnos de nosotros mismos, circuncidarnos, cortar con la carne, cortar el prepucio de nuestro corazón, pasar por el madero, ¿sí? Al ser circuncidados y anulados no tendremos más problemas con el pecado, simplemente. Si todavía procuramos vencer al pecado, esforzándonos en nosotros mismos, solamente le estamos dando pie para que se manifieste en toda su fuerza, ¿sí? Eso significa que seguimos vivos, que la carne está luchando, aunque se ponga un disfraz de que está en contra, en realidad sigue completamente viva. Si nos ponemos fin a nosotros mismos, habremos terminado con el pecado y por consiguiente no se trata de eliminar al pecado, ¿sí?, ni de intentar vencerlo siquiera, ¿sí?, sino de acabar con nosotros mismos. Este es el significado negativo, por así decir, de la circuncisión. El significado positivo de la circuncisión consiste en introducirnos en la resurrección. En él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo mediante la circuncisión que viene del Mashiach, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, por medio de la cual también resucitaron juntamente con él, mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de entre los muertos. Esto está en Colasín, capítulo 2. Entonces, por una parte fuimos en el madero juntamente con Mashiach, ¿no es cierto?
y fuimos sepultados con él. Por otra parte, esta muerte y esta sepultura nos van a introducir en su resurrección. Cuando llegamos a nuestro fin y somos introducidos en la resurrección, nos convertimos en una nueva persona. Seguimos siendo nosotros mismos, pero ahora somos otra persona porque tenemos otra vida, otra naturaleza y otra constitución. Estamos en resurrección. Solo entonces, o sea, en ese momento únicamente vamos a poder cumplir el propósito eterno de Yahweh, ¿no es cierto? Cuando estamos en resurrección, en nuestra fuerza natural no podemos hacer nada que complazca a Elohim ni que sirva para su propósito, ¿no es cierto? Que cumpla con su propósito. Nuestro ego, nuestra fuerza natural tienen que ser cortados en la circuncisión. Entonces en la resurrección vamos a poder convertirnos en otra persona, ¿sí? En tercer lugar, la circuncisión del Antiguo Testamento, del Tanaj, equivale al bautismo del Brit Hadashah, ¿no es cierto? Como acabamos de ver en Colasiín, el bautismo y la circuncisión tienen el mismo propósito: ser señales de la anulación de nuestro ser natural para introducirnos en la resurrección. Sin embargo, se debe comprender una cosa: a pesar de que ambas simbolizan lo mismo, la circuncisión era la señal del antiguo pacto y el bautismo es la del nuevo. No se puede elegir entre una de las dos. Hoy ya no necesitamos entrar en el antiguo pacto, ¿sí?, sino directamente en el nuevo. Por eso ya no es necesario circuncidarse físicamente, pero sí es necesario el bautismo como señal. Corresponde también al cambio de nombres humanos, eso ya lo hemos visto también. Como vimos, cambiar el nombre equivale a recibir a Yahweh en nuestro interior, y nosotros lo hemos recibido cuando recibimos al Ruach. En el Antiguo Testamento fue a través de él colocarse dentro de Abraham y Sarah y pasar a través de de la genética. Y también lo vamos a ver como los sacerdotes también hacían este pasaje, lo vamos a ver más adelante, como hacían esta transferencia, ¿no es cierto?, de colocar a Yahweh dentro del pueblo. Nuestro nombre sí no cambia porque el nombre del Padre pasa a formar parte de nosotros mismos, ¿sí? Su Ruach es depositado en nuestro interior como garantía de la promesa y nosotros pasamos a formar parte de la familia de Yahweh. Sin embargo, se nos promete que cuando venzamos recibiremos un nombre nuevo que tiene el nombre de la familia de Yahweh, ¿sí? Este cambio de nombre se cumple solamente por medio de la circuncisión espiritual, obviamente, al ser anulados e introducidos en la resurrección. Entonces dejamos de ser personas naturales y venimos a ser personas resucitadas. Romanillín capítulo 2 revela que no es la circuncisión la que lo es en lo exterior, en la carne, sino la del corazón, en el ruaj y no en letra. La circuncisión no es un asunto exterior, sino interior. Porque nosotros somos la circuncisión, los que le servimos a Elohim el ruaj, que no gloriamos en el Mashiach Yeshua y que no confiamos en la carne, dice Filipenses capítulo 3. Sucede lo mismo con el bautismo. El bautismo no debe ser únicamente una formalidad, sino una realidad interior. Colasiín capítulo 2 menciona la circuncisión que viene de Mashiach, ¿sí? La verdadera circuncisión está en Mashiach. Nosotros recibimos su circuncisión, ¿sí? Porque de donde estábamos, en sus lomos. Entonces la circuncisión de Mashiach, igual que el bautismo, significa poner fin a nuestro viejo ser y hacer de nosotros una nueva creación, una nueva persona. ¿Cómo nacemos nuevamente de Mashiach? ¿Sí? Nosotros recibimos lo que estaba en Mashiach. El libro de Colasiín revela que Mashiach es nuestra porción eterna, nuestra vida, nuestra esperanza de gloria en diferentes pasukim, y que debemos vivir por él como la simiente y andar en él como la tierra, ¿no es cierto? Si deseamos andar en Mashiach, no debemos distraernos con otras cosas. La manera de vivir por Mashiach y de andar en él consiste en ser sepultados juntamente con él, ¿sí? Nosotros, los que fuimos sepultados juntamente con Mashiach, fuimos introducidos en su resurrección no por nuestro esfuerzo, sino por la obra de Elohim, la cual lleva a cabo el Ruach de Elohim. Cuando nos demos cuenta de que fuimos terminados juntamente con Mashiach, sepultados con él e introducidos en su resurrección cabalmente, el Ruach que mora en nosotros honrará nuestro entendimiento con su operación. Él va a poder operar, nos va a ministrar las riquezas de Mashiach y va a hacer que permanezcamos constantemente en resurrección. Esto no es simplemente cuestión de enseñanza, esta es la operación viva de un Ruach vivo, ¿no es cierto?, que el Elohim vivo efectúa en nosotros, el ejercicio del Ruach en nuestro interior. Esta es la circuncisión de Mashiach. Colasiín 3 nos dice que nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos revestido del nuevo.
Este es el verdadero cambio de hombre, ¿sí? El verdadero significado de la circuncisión, de la experiencia auténtica del bautismo. Circuncidar la carne es despojarse del viejo hombre y revestirse de nuevo. Y es lo mismo cuando bautizamos, estamos sepultados completamente y sale un nuevo hombre, ¿sí? Entonces, como nuevo hombre tenemos la simiente que cumple el propósito de Elohim, tenemos la semilla en nuestro interior. Además, cuando estamos en el nuevo hombre, también estamos automáticamente en la buena tierra, que es donde crece la congregación de los Kadoshim. Este es un asunto de experimentar a Mashiach, ¿sí? De esta manera, Elohim obtiene la simiente de la tierra para cumplir su propósito eterno y levantar su templo. Vamos a hablar ahora acerca de la controversia que existe en la congregación mesiánica nazareno acerca de este tema, ¿sí? La que existía ayer y la que sigue existiendo hoy también, porque es prácticamente la misma. El tema es circuncidarse o no circuncidarse, y están todos divididos entre los que apoyan y los que no apoyan. Vamos a ver un recorrido en los textos de la controversia, sí, que no es bastante largo, por así es bastante material más que nada, es bastante denso, y veremos cuál es la respuesta para nosotros en la actualidad, ¿sí? Lo que tenemos para nosotros, los que tenemos tanto el testimonio de Yahshua como los mandamientos de la Torá, ¿no es cierto? Lo primero que necesitamos entender es el contexto histórico. Los primeros conversos fueron los apóstoles y otros que estaban cerca de ellos, ¿no es cierto? Por lo menos vamos a mencionar a todos los que recibieron el Ruach allá en el aposento alto en Shavuot, ¿no es cierto? Todos ya estaban circuncidados, no había no circuncisos, ¿sí? Hasta acá no tenemos mayores problemas, no había drama en ese momento. El problema se generó después, cuando los gentiles empezaron a aceptar a Mashiach. Y continúa aún hoy, como vemos. De hecho, la nueva versión mesiánica, o sea, el nuevo mesianismo, dice, algunos, no todos, ¿sí? Pero muchos dicen que Shaul y los apóstoles no indicaban que los gentiles no debían circuncidarse enseguida, según ellos, ¿sí? Que no lo aconsejaban como para no asustarlos. Vamos a ver. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los gentiles que se están volviendo a Yahweh. Más bien debemos escribirles una carta diciéndoles que se abstengan de cosas contaminadas por ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde los tiempos más tempranos, Moshe ha tenido en toda ciudad personas que le proclamen y sus palabras son leídas en las sinagogas todos los Shabbat. Teniendo en toda ciudad personas que le proclamen y sus palabras, no sé por qué me lo está repitiendo. Esto está en Hechos capítulo 15. Entonces, los que están defendiendo generalmente son mesiánicos que provienen del judaísmo, ¿sí? Es que los apóstoles dijeron que no era necesario circuncidarse, o sea, no poner obstáculos en el momento inicial, ¿sí? Para que no se asustaran. Porque más adelante esta gente iría a las sinagogas donde escucharían las palabras de Moshe y entendería. Sin embargo, sabemos perfectamente que los gentiles no son aceptos en las sinagogas, sino son circuncidados. Entonces esto sería una falacia ya, un razonamiento completamente falaz. Además de esto, toman todos los versículos donde Shaul dice no se circunciden y dicen Shaul no dijo eso. ¿Está? Con un descaro que, discúlpenme, pero si vamos a defender esta postura, por lo menos seamos más coherentes, ¿sí? Citan Galutia, ya lo vamos a ver a continuación, todos los pasukim que están escritos, y niegan lo que dice, ahora sí, haciendo lo que acusan los demás, torciendo las escrituras de manera abierta, porque donde dice blanco no puede decir blanco pero con un pequeño toquecito de negro en una esquinita, ¿sí? No es eso lo que dice. Entonces, vamos a los pasukim y veamos lo que dicen, porque al final una de las primeras cosas que descubrimos es que Yahshua no dejó directivas claras y directas al respecto de este tema. Esa es la verdad, ¿sí? Y de varios asuntos más, todos controversiales hoy, ¿no es cierto? Todos temas de discusiones. Esta sería alguna cosa que los apóstoles habrían transmitido desde el comienzo, habría estado dentro de su predicación, ¿sí? Ellos no hubieran tenido la necesidad de reunirse en un concilio, el primer concilio que se conoce, y un concilio fue más una reunión en sí, justamente para tratar un tema del que no habrían tenido ningún tipo de controversia. La verdad es que todo tiempo se nos demuestra una y otra vez que no conocemos al Adón de los pactos ni los pactos del Adón. Esa es la cosa. Porque de eso se tratan las cosas. Si se conociera perfectamente los pactos, entenderíamos que dónde empiezan y dónde terminan las señales, ¿sí? También está el hecho de que los judíos siguen esperando un Mesías porque no aceptan a Yahshua como el cumplimiento. Así que
Ni los cristianos, ni los mesiánicos, ni los judíos tienen la completa comprensión en cuanto a estas cosas, mayormente, no digo que sean todos iguales, ¿sí? Muchos continúan esperando o bien un cumplimiento terrenal, físico, ¿no es cierto?, real, o bien un cumplimiento espiritual simbólico, que no se sabe bien cómo lo van a experimentar, pero ninguna de las dos cosas es lo que está prometido y escrito. Pero vamos a empezar el análisis. Vamos a comenzar con el concilio, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con este asunto? Ciertos hombres que habían bajado de Yahudá se pusieron a enseñarles a los hermanos que si no se circuncidaban de acuerdo con el rito de Moshe, no podían salvarse. O sea, era circuncisión para salvación, ¿sí? Como surgió una contienda y una discusión no pequeña por parte de Shaul y Barnaba contra ellos, los hermanos determinaron que Shaul, Barnaba y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los enviados, o sea, los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces los que habían sido enviados por la comunidad pasaban por Fenicia y Shomrón contando de la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad y por los enviados, les contaron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿sí? O sea, que se habían convertido, ¿sí? Se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torá de Moshe. Entonces se reunieron los enviados y los ancianos para considerar este asunto. Como se produjo una gran contienda, se levantó Shimón Kefá y les dijo: hermanos, ustedes saben cómo de los primeros días Elohim me escogió de entre ustedes para que los gentiles oyeran por mi boca el mensaje de la buena noticia y creyeran. Elohim, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el espíritu de santidad igual que a nosotros, y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Así pues ahora, ¿por qué ponen a prueba a Yahweh, colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, nosotros creemos que somos salvos por el favor de nuestro maestro Yeshua, del mismo modo que ellos. Entonces toda la comunidad guardó silencio y escuchaban a Barnaba y a Shaul, mientras contaban cuántas señales y maravillas Elohim había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacob intervino diciendo: hermanos, óiganme, Shimón ha contado cómo Yahweh visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré la cabaña de David que está caída. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque a Yahweh. Todos los gentiles sobre los cuales se invoca mi nombre, dice Yahweh, que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles con estas cosas que son conocidas, que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Yahweh, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos Moshe tiene en cada ciudad quienes lo proclamen en las sinagogas, donde se lee cada Shabbat. Entonces les pareció bien a los enviados y a los ancianos con toda la comunidad enviar a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía con Shaul y Barnaba, a Yahudá, que tenía por sobrenombre Barsabá, y a Sila, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos. Por medio de ellos se escribieron: los enviados, los ancianos y los hermanos, a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos que han salido de nosotros sin que les diéramos instrucciones, los han molestado con sus palabras, trastornando sus vidas. Por eso nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos con ustedes, con nuestros amados Barnaba y Shaul, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro maestro Yeshua Mashiach. Así que hemos enviado a Yahudá y a Sila, ¿sí? Estaban enviando a otras personas para ratificar lo que estaban diciendo, lo que ya venían diciendo Shaul y Barnaba, los cuales también les confirmarán de palabra el mismo informe. Porque ha parecido bien al Espíritu de Santidad y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si se cuidan de tales cosas, harán bien. Que les vaya bien. Esto está en Hechos capítulo 15, ¿sí? Entonces, según la interpretación actual mesiánica, aquí no dice que no se deben circuncidar. O sea, aquí no dice nada acerca de que no se circunciden.
¿sí? Por el mismo criterio yo les aseguro que tampoco dice que festejen Halloween. Primero, no porque una cosa esté omitida se permite por omisión, ¿sí? El hecho de que no hablen de Halloween no quiere decir que lo están aceptando por omisión, ¿no es cierto? Esta es la falacia del que calla otorga. Esto está mal, es un falso razonamiento. Segundo, la controversia clara y concisa que provocó la reunión original fue que algunos insistían en la circuncisión y lo que determinaron fue que no era importante la circuncisión, ¿sí? Está bien claro, explicaban la cosa. Entonces decir que no, bueno, pero no es lo que están queriendo decir, es querer retorcer las escrituras, ¿sí? O sea, los apóstoles decidieron que entre las cosas básicas para un nuevo creyente la circuncisión no era necesaria. De la misma manera tampoco mencionaron otras cosas. Es bueno que lo notemos también porque hay muchos otros temas que son bastante controversiales acerca de hay que guardarlo, no hay que guardarlo y no son mencionados aquí, ¿sí? Como algo que debe ser enseñado a los gentiles, que son específicamente los que no tenían ningún contacto, ningún conocimiento de las raíces hebreas. O sea que decirle a un judío que tenía que hacer tal o cual cosa perteneciente a su religión no era necesario porque ya lo sabía, obviamente, pero los gentiles no tenían ni idea. Entonces había que aclararles qué cosas debían hacer y cuáles no eran necesarias. Y ellos solo mencionan estos 4 puntos. Véanlos bien, ¿sí? Porque hay otros puntos que no se mencionan en cuanto a discusiones entre los hermanos, como por ejemplo el Shabbat. El Shabbat tampoco fue una de las discusiones que aparecen en el Beit Hadashah. No vamos a hablar de eso hoy, ¿sí? Bastante tenemos con esta circuncisión. Entonces, aunque mencionan que los creyentes concurrirían realmente a las sinagogas para aprender, porque podían tener acceso como oyentes y nada más, ¿sí? No dice que entonces se darían cuenta de que debían circuncidarse y no es cierto que entonces se circuncidarían como aseguran que están insinuando aquí. Entonces, una cosa en la que insisto es que a pesar de que las escrituras son inspiradas realmente, siempre nos cuentan la historia a través de hombres imperfectos que la vivieron para que nosotros aprendiéramos, ¿sí? Digo imperfectos en cuanto a que muchos, a lo largo de todos los pasos que vemos en la historia, no vieron ni consiguieron entender el plan completo, porque estaban en la mitad del camino, no porque eran bobos, sino porque no había revelación completa de muchas cosas. El plan de salvación de la humanidad es un plan tan enorme, ¿no es cierto? Recorre todo. Solo puede comprenderse cuando nos alejamos completamente del cuadro y cuanto más avanzados estamos en la línea cronológica, ¿no es cierto? Nosotros mismos no tenemos la comprensión total porque todavía hay cosas que están a futuro. De esas cosas no tenemos una comprensión cabal, ¿sí? Entonces, el plan de Yahweh no era para Israel únicamente. Nunca lo fue, ¿sí? El plan es, la promesa es ser bendición a todas las naciones. Ese es el plan de Yahweh, ¿sí? Israel fue el medio que Yahweh utilizó para engañar a Hasatán, básicamente, ¿no? Haciéndole creer que él tenía el poder sobre el 90% de las naciones, mientras Yahweh solo tenía su 10% de una nación pequeña que encima cayó, ¿no es cierto? Lo que tanto él como el resto de los hombres fallaron y continúan fallando en comprender es que Israel es un escalón más para alcanzar la meta a fin de liberar a todos. Realmente la meta es liberar la creación completa. Entonces, cuando comprendemos que el plan es salvación para los caídos, vencer al enemigo, recuperar lo perdido, para lo cual se levanta una familia, de la cual se va a crear genética y naturalmente una nación, de la cual van a ser la semilla con mayúscula, que es lo único que importa al final de cuentas. Tenemos que ver también que si creemos que Yahshua es el cumplimiento de esta promesa, entonces esa parte del pacto ya fue cumplida. Si no entendemos eso, vamos a fallar en ver cómo el propio Adón, que cumple el primer pacto, ahora puede ofrecer un segundo pacto muy superior al primero. Entonces acá en esto fallan todos los mesiánicos que provienen del judaísmo. Casi todos son los que provienen del judaísmo, no los que provienen del cristianismo. Por lo tanto, a Yahshua se lo constituyó fiador de una alianza superior, porque dice, miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá una nueva alianza, no como la alianza que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, porque ellos no permanecieron en mi alianza, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo.
Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Acá está citando a Yeremías en el capítulo 31. Al hablar de la nueva, da por anticuada la primera, y lo que se hace anticuado ha envejecido y está a punto de desaparecer, dice Ibrim en el capítulo 7 y 8. Si no entendemos esto, vamos a continuar deseando estar en el primer pacto, que ya fue cabalmente cumplido, porque todo fue consumado en la muerte y resurrección de Yeshua. A partir de ese momento pasamos a la siguiente fase del plan, que incluye completar las partes que quedaron pendientes en la primera, ¿sí? Alcanzar todas las naciones para bendecirlas, comprometido, para eso tenemos el nuevo pacto, y restaurar el reino y toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Restaurar el sacerdocio, todo lo que hemos estado hablando. Algunos van a reclamar que no todas las cosas fueron cumplidas, justamente, ¿no es cierto? Sobre todo los judíos reclaman que el Mashiach no fue el verdadero Mashiach porque no restauró el reino, ¿no? Más que nada les interesa esa parte, ¿sí? Y yo les respondo que desde el punto de vista humano, ninguna todavía fue cumplida. Sin embargo, desde el punto de vista celestial, ya todo fue consumado. Esa es la cosa. El problema es que insistimos en que somos el ombligo del universo y no es así. Nuestro Elohim llama a las cosas que no existen como si existieran, ¿sí? Entonces Yahshua ya murió, resucitó, anuló el acta de decretos en contra de los hombres, o sea, despojó de su autoridad las potestades malignas y está sentado a la derecha del Padre, ya salvó a todos de la deuda, está esperando que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies, ¿no es cierto? Y si Él está esperando, nosotros también debemos esperar. ¿Qué debemos esperar? ¿Por qué debemos esperar? Porque cuando Yahshua murió, sembró la semilla, ¿sí? Era el grano de trigo que cayó a tierra, fue desparramado. ¿Dónde? Por toda la tierra, como dice, todo lugar donde pise su pie será de ustedes, dice en Devarim capítulo 11. Por esto iban a ser los descendientes del descendiente, las semillas de la semilla, los hermanos del primogénito de muchos, ser desparramados por la faz de toda la tierra para llevar la buena nueva a toda la humanidad. Y esto es un trabajo de Efraín, no de Yahudá, ¿sí? Hasta que llegar el tiempo del fin en el que serán separados de la cizaña, las dos casas serán reunidas finalmente y toda esa parte. Entonces en ese momento todo será efectivamente cumplido. Él cumplirá la parte que dejó pendiente y que dejó pendiente bien a propósito, y todo se verá, ¿sí? La restauración del reino, del sacerdocio, los nuevos cuerpos, todas esas cosas. Ya hablamos entonces antes acerca de todos los pactos en el post anterior, la charla anterior, en el capítulo 41, ¿no es cierto? Una promesa para 7 pactos. Ahora entonces analicemos, ¿de qué pacto fueron las transgresiones? Como está escrito y ha traído tantas confusiones, del pacto de la ley, dice, ¿no es cierto? Pero este es el pacto sinaítico, que está contenido dentro del pacto abrahámico, al punto de que tiene exactamente la misma señal, la circuncisión, ¿sí? Porque está incluido dentro. A pesar de que las leyes mencionadas están dentro de la Torá es más amplia que las leyes, de la misma forma en que el pacto abrahámico es más amplio que el sinaítico. La Torá es enseñanza, no solo leyes, por eso no debe ser anulada de ninguna manera. Entonces el decreto del acta que nos acusaba era el decreto que fue generado por causa de las transgresiones al pacto sinaítico, no al pacto abrahámico, ¿sí? No hay transgresiones al pacto abrahámico. Vean bien, ¿cuáles son las condiciones del pacto abrahámico? Circuncidarse, están todos circuncidados, entonces nadie transgredió nada. ¿Se pueden dar cuenta? No tiene nada que ver con el pacto abrahámico, tiene que ver con el pacto sinaítico, ¿sí? Ahí es donde está la cuestión, el kit de la cuestión. Sabemos que el pueblo quebrantó el pacto de sangre prácticamente enseguida, ¿no es cierto? Eso lo vamos a estudiar más a fondo más adelante. Entonces fueron dadas las leyes que no dan vida, como menciona Yahezkel en el capítulo 20, a fin de encerrar a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Sin embargo, la Escritura señaló a todos como pecadores para que la promesa se les diera por la fe en Yahshua, el Mashiach, a los que creen. Pero antes de que viniera la fe, estábamos custodiados bajo un sistema de ley, reservados para la fe que había de revelarse, ¿sí? Estábamos siendo guardados. De manera que la Torá ha sido nuestro tutor para llevarnos al Mashiach, para que se nos declare justos por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo el tutor. Así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yahshua, y no por medio de la ley, obviamente, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach.
ya no hay yahudita ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mashiach Yeshua. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba dentro de Abraham? Mashiach, ¿sí? ¿Y nosotros dónde estábamos? Dentro de Mashiach. Entonces se puede entender cómo son todas las cosas. El sistema de ley mencionado en el Berit Hadashah es nomos, en griego la palabra, que significa ley en el sentido de regla. ¿Sí? Lo que nos custodiaba antes de que viniera la fe, y quien habla es un judío, sabe qué palabra utilizar y cuál no, era un sistema de reglas, las leyes que están en la Torah, una de las partes, ¿no es cierto? Como se explica en Ibrín, los sacrificios fueron dejados de lado, y a estas leyes se refería exactamente a Shaul. Siendo que el pacto sinaítico, dentro del cual fueron levantadas estas leyes, está incluido dentro del Abraham, como ven, ¿no? Cuando vino Yeshua, no eliminó el pacto de Abraham, porque falta cumplir promesas al pacto de Abraham. Él no le dio toda la tierra todavía, ¿no es cierto? No está restablecido el reino, no ha sido restablecido. ¿Por qué? Porque no está terminado. Entonces él cumplió con el pago por las transgresiones del pacto sinaítico, que parece que todos los judíos pasan por alto, ¿no es cierto? Incomprensiblemente, sobre todo el que ni templo tienen para hacer los sacrificios que cubrirían sus transgresiones, y ellos simplifican, compran patas de cordero, huevos y pavadas para inventar sus propios ritos. Porque en la época de Mashiach el templo existía, y los hipócritas de cualquier manera se creían a salvo de sus propias acciones, por su propia actitud. Ellos fueron todos condenados como está escrito, como dice, ¿no es cierto? Y como lo habían sido en su momento sus antepasados, que fueron enviados al exilio. Y el pacto, entonces, como lo indica, como lo acabamos de mencionar en la cita de Yermeyá, ¿no es cierto? Porque cuando alguien paga la multa, ¿sí?, la deuda es quitada y el pacto se da por terminado, porque nosotros estamos hablando de un pacto de sangre. ¿Cómo se venga un pacto de sangre? Cuando uno transgrede, viene en la otra parte y mata al primero. Ahí se acabó, no hay vuelta, no se le puede cobrar de nuevo muerto, no hay forma de volver a hacer cobranza, ¿sí? Entonces, si las dos personas tienen un pacto y uno la transgrede, la otra cobrará su venganza, y cuando la parte transgresora pague, la parte demandante se va a dar por satisfecha y el pacto va a haber sido cabalmente encerrado. Terminó, acabó, no hay más, no hay forma, no se puede volver atrás, ¿sí? Entonces Mashiach pagó por todas las transgresiones, obtuvo el derecho de establecer un nuevo pacto, uno mejor, ¿no es cierto?, con la promesa, ahora sí, de que la semilla, o sea, el mismo, se sembraría en los corazones de los creyentes a través de la entrega del Ruach HaKodesh, ¿no es cierto?, cumpliendo lo que dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Si todo esto es comprendido, va a ser más fácil ver los pasuquín acerca de la circuncisión que tantos problemas han traído. En muchos lugares Shaul dice y repite que para los que están en Yeshua, para el resto no. Entonces vamos a tener que decidir dónde vamos a estar. La circuncisión es lo mismo que la incircuncisión, o sea, valen lo mismo, o sea, nada. Da lo mismo, si lo haces o no lo haces, no importa. Es más o menos como escribir con el dedo en el aire. Da lo mismo si lo haces o no lo haces. Aire, ¿sí? Entonces, a alguien lo llamaron ya circuncidado, ¿no es cierto? Lo que ya mencionamos. La circuncisión no es nada y la incircuncisión no es nada. Más bien, lo que vale es guardar los mandamientos de Elohim, ¿eh? Pues en el Mashiach y Yeshua ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor, dice Galutías 5. Y en Galutías 6 dice: porque ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la nueva criatura. Para ser una persona que, según los mesiánicos, no se oponía a la circuncisión, podemos decir que hablaba bastante mal, ¿no es cierto?, de la misma. De hecho, Shaul lo que hizo realmente fue colocarla correctamente en el lugar que le correspondía. La circuncisión ya estaba terminada, por ser la señal de un pacto ya cumplido, ¿sí? Por eso dejó de tener valor y lo único que permanece es el valor simbólico, o sea, la circuncisión del corazón, que hoy por hoy pasa por otra parte, pasa por el bautismo, ¿cierto? Porque esta parte Abraham ya la había cumplido antes, él ya había circuncidado su corazón antes, ¿no es cierto? La promesa es anterior al pacto, por eso somos herederos según la promesa, no según el pacto. No dice que somos herederos según el pacto, somos herederos según la promesa, no según la carne. Entonces la circuncisión tuvo su importancia esencial mientras duró el primer pacto,
Pero una vez que Mashiach pagó, se pasa a la siguiente fase. La epístola a los Gálatas está llena de este tema. Toda la carta fue escrita porque los Gálatas estaban volviendo a las raíces, si suena familiar. Al parecer, pero sin mucho éxito, estaban tratando de cumplir normas que ya habían sido cumplidas por Mashiach. De repente les estaban metiendo cosas en la cabeza. Vemos que sucede hoy, ¿no es cierto? Muchos tenemos realmente vivos deseos que son despertados en nuestros corazones por el Ruach, de volver a casa, aun cuando no hayamos tenido todos antepasados judíos, no por lo menos en las últimas generaciones, que sepamos. Y eso no es de nosotros, es del Ruach mismo, ¿sí? Pero el problema es que el camino está lleno de confusiones y todos se enredan en tantos errores, ¿no es cierto? Por eso es necesario analizar todo a fondo. No me refiero a las costumbres de los hombres, ¿sí? Sino a las escrituras. Es lo único que necesitamos analizar. El resto de las tradiciones humanas, si no encajan con las escrituras, a la basura, nada más. Así, de esta manera, vamos a poder separar la paja del trigo. Entonces, en esta carta, Shaul explica esto mismo en un paso a paso. Veamos. Pero sabiendo que a ningún hombre se declara justo por obras legales, sino por medio de la fe en Yeshua el Mashiach, hemos creído nosotros también en el Mashiach Yeshua, para que seamos declarados justos por la fe en el Mashiach y no por obras legales. Porque por obras legales a nadie se declarará justo. Y los judíos lo que decían es que eran justos porque estaban dentro de un pacto. Eso es lo que ellos siguen diciendo hoy, que no van a llegar nunca, nadie puede llegar a ser justo si no está circuncidado y pertenece al pacto. Pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor, porque mediante la ley he muerto desde el punto de vista de la ley, a fin de vivir para Elohim. Con el Mashiach fui ejecutado en el madero y ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí, la semilla vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Elohim, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Elohim envió a su Hijo, al nacer de mujer, nació bajo condena legal, para que redimiera a los que estaban bajo condena legal, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Elohim envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Nosotros recibimos el Ruach de Mashiach. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo también eres heredero por voluntad de Elohim, ¿sí? Entonces queda muy claro el desarrollo, ¿sí? En Mashiach somos declarados justos porque morimos con él. Por eso, si pretendemos volver al pacto antiguo, de nada nos aprovecha, porque nos estamos amarrando a un pacto viejo que ya viene con deuda, cuyo pagador nos está ofreciendo un update, ¿sí? Nos está ofreciendo un pacto mejor, una versión actualizada del mismo. Entonces, entrando en el nuevo pacto, obtenemos todas las promesas del primero. Una vez más, la promesa es anterior al pacto, ¿sí? Todas las promesas son anteriores al pacto, sumadas a las del nuevo, juntamente con el nuevo sello, ¿no es cierto? El Ruach del Hijo, el Ruach HaKodesh. Ahora sí está colocada la ley, ha sido escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Luego, Shaul menciona la diferencia entre Agar y Sará, que vamos a estudiar también un poco más adelante, más a fondo. Y sabemos que Agar es el pacto de la ley de muerte, ¿no es cierto? O sea, el pacto sinaítico. Y Sará es el pacto de la promesa, que se renueva del pacto de Abraham en el nuevo pacto de Yeshua. Nuevamente, otra vez, lo voy a repetir 500 millones de veces. Hay una única promesa y hay un único cumplimiento de esa promesa, que es Mashiach. Pero esta promesa contiene muchas partes, eso es cierto, partes internas, ¿no es cierto? El reino, el sacerdocio, el cuerpo, el pecado, todo lo que vimos en la charla pasada. Tiene además diferentes niveles, puede ser cumplido a nivel individual, a nivel generacional, a nivel corporativo, ¿no es cierto? Y tiene muchos pactos, como también vimos. Si bien en la muerte y la resurrección de Yeshua se cumplió una parte, la llegada de la semilla, el pago por las transgresiones, también en ese momento se dio inicio a la siguiente fase, ¿sí? La multiplicación de esa semilla, porque la promesa era de una descendencia tan numerosa como la arena del mar, el polvo de la tierra y las estrellas. Tiene que cubrir toda la tierra y los cielos. Esto incluye no solo a las 12 tribus a través de las cuales será bendecida toda la tierra, sino que estas 12 tribus que formaron la nación de Israel ahora van a crecer hasta convertirse en una gran montaña que llenó toda la tierra, como dice Daniel en el capítulo 2. Se falla cuando no se ve que todos son escalones hacia una etapa siguiente, ¿sí? Que somos engranajes en una maravillosa máquina diseñada por Yahweh, que cada etapa
da paso a una mayor, pero siempre repitiendo las mismas pautas, vean, de semilla a planta, de planta a fruto, de fruto a muchas semillas, muchas plantas, muchos más frutos y así sucesivamente, ¿no es cierto? Cíclicamente, pero con un aumento en una progresión geométrica, ¿no es cierto? Siempre en crecimiento y que el horizonte se extiende realmente mucho más allá de lo que nuestros ojos de carne alcanzan a ver, ¿no es cierto? No están mucho más allá de nuestra comprensión. Con todo esto, no quiero escaparme del tema circuncisión en sí, sí, al contrario, quiero comprender dónde comienza y termina cada pacto. Implica aceptar o no su señal, ¿sí? Quiero que se comprenda que no se menosprecian las cosas pasadas, no las despreciamos para nada, son todas cosas santas, porque quien las instituyó es santo, ¿sí? Entonces, pero aferrarse a la etapa ya cumplida por el propio Kadosh es negar sus hechos, y lo que aún planea hacer, ¿no es cierto?, las mejoras que va a introducir. Esto era lo que Shaul entreveía de lo que estaba sucediendo en su momento, porque debemos comprender que realmente él no tuvo el total de la explicación de la revelación, porque no era llegado aún el tiempo, todavía tenía que pasar más de 2000 años, ¿no es cierto? Aún era necesario que la semilla se multiplicara en muchos. Ellos pensaban que Mashiach volvía enseguida, y no era ese el plan de Yahweh, ¿sí? Pero no pasa por ahí. Entonces, por eso, mal que pese a muchos, y sobre todo a los mesiánicos judíos que existen hoy, Shaul estaba contra la circuncisión. Y como dice, pero con respecto a mí, hermano, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué todavía me persiguen? Si, en tal caso ya se habría acabado el escándalo del madero. Lo que Shaul aquí está diciendo es que si realmente él hubiera estado predicando la circuncisión, no habría habido motivo para que lo persiguieran. Así de simple. Aún explica el motivo por el cual estos insistían en la circuncisión. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, los obligan a circuncidarse solamente para que no los persigan a causa del madero de Mashiach. Esta es la causa por detrás. Si no querían que les sucediera lo que Mashiach mismo les avisó, pero ustedes cuídense, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa los llevarán delante de gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Esto está en Marcos, en el capítulo 13. Así que veamos bien, y repito, los azotarán en las sinagogas. O sea, la persecución iba a ser iniciada dentro de la casa misma. Los judíos realmente persiguieron duramente a los primeros conversos. Los azotes eran una medida disciplinaria básica, la única que pudieran utilizar los judíos internamente, ¿no es cierto?, en las sinagogas y en su estructura interna. Y finalmente los transgresores eran expulsados de las mismas. Muchos también fueron entregados a autoridades políticas, como el caso de Shaul, sin ir más lejos, ¿no es cierto?, fuera de las sinagogas. Por eso algunos querían guardar las apariencias para suavizar estos problemitas, ¿no es cierto? Sin embargo, veamos el asunto siguiente, ¿qué es lo que sigue ahora? En Hechos 15 tenemos el asunto, todo este lío de la circuncisión, ¿no es cierto? Acabamos de verlo como Shaul se pelea con todos, ¿no es cierto? Y vienen todos y deciden qué es lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, y deciden que la circuncisión no va. Y el concilio, que acabamos de ver, ¿no es cierto? Y la resolución final. Entonces tenemos el capítulo 16 que sigue y empieza así. Llegó a Derbe y Listra, hablando de Shaul, ¿no es cierto?, y allí conoció a cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Él gozaba de buen testimonio entre los hermanos en Listra y en Iconio. Como Shaul quería que éste fuese con él, lo llevó y lo circuncidó por causa de los yahuditas que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. A mí me encantan las escrituras porque están llenas de cosas como esta que son piedras de tropiezo para tantos. Shaul armó un escándalo en el capítulo anterior por el tema de la circuncisión, al punto de organizar un concilio, el primero, ¿no es cierto? Deciden que no era necesaria la circuncisión y él va y circuncida a Timoteo. Fantástico, ¿no? Pero no podemos torcer nada de lo escrito porque hay que leerlo completo, ¿no es cierto? Dice, por causa de los yahuditas que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Shaul quería que Timoteo fuera a predicar junto con él, ¿sí? No lo quería de dama compañía, ¿no?, para que lo acompañara en el viaje. Quería que hablara, Y lamentablemente ningún incircunciso puede hablar en una sinagoga. No puede leer la Torá, pasar al frente, no puede hacer absolutamente nada. Tal vez pueda llegar a ser convidado como invitado, pero no puede hacer absolutamente nada. Así que Shaul
consideraba que Timoteo estaba altamente capacitado para hablar y quería que hablara en frente a todos, de manera que lo circuncidó siguiendo su criterio, como dice él en otro lugar, en Corintiim Aleph: a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los yahuditas me hice yahudita, a fin de ganar a los yahuditas. Aunque yo mismo no estoy bajo la Torá, para los que están bajo la ley, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin la Torá, me hice como si yo estuviera sin la Torá, aunque no estoy sin la Torá de Yahweh, porque tengo la Torá de Mashiach, para ganar a los que están sin Torá. Me hice débil para los débiles, para ganar a los débiles. A todos he llegado a hacer todo, para que de todos modos salve a algunos. Y todo lo hago por causa de la buena noticia, para hacerme partícipe de ella. Saúl entonces seguía comprendiendo muy clarísimamente que la circuncisión no tenía ningún valor, lo dejaba bien en claro, ¿sí? Por eso no tenía importancia hacérsela o no, pero si haciéndola en una muy determinada circunstancia, como esta es mencionada, ganaba gente para la buena noticia, entonces se la iba a hacer, pero no para guardar obediencia. Estén entonces firmes en la libertad con que el Mashiach nos hizo libre y no se pongan otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Miren, yo, Shaul, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará el Mashiach. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado, que está obligado a cumplir toda la Torá. Ustedes que pretenden justificarse mediante la Torá han quedado desligados del Mashiach y han caído del favor, de la gracia. Porque nosotros en nuestro espíritu tenemos la esperanza de ser declarados justos por la fe, pues en el Mashiach y Yahshua ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa por medio del amor. O sea, este no parece el discurso de un hombre a favor de la circuncisión, ¿verdad? Entonces, por mucho que se quieran torcer las cosas, no se puede. Generalmente porque mencionan algunos pasuquín sueltos y no traen todo a colación. Y hay que traer todas las cosas, las buenas y las malas, por así decir. Y entender por qué se dicen cosas que parecen contradictorias, que no lo son. Por el contrario, entonces se trata del discurso de un hombre que ha comprendido cabalmente que circuncidarse para obediencia, ¿sí? Ni hablar para ser salvo, como ya vimos que algunos aseguraban en aquel entonces y aseguran todavía hoy, era regresar al antiguo pacto de Agar, ¿sí? Este pacto estaba cumplido, ¿sí? Porque Mashiach lo pagó. Entonces, Agar representa el pacto sinaítico de la ley y Sará el pacto abrahámico de la promesa, ¿sí? Entonces, este pacto de la promesa se continúa en el nuevo pacto, porque en él se va a completar la parte de la bendición, el reino, el sacerdocio, así que no se realiza por Yahshua de forma directa, sino a través de nosotros, sus descendientes semillas, lo vamos a ver más adelante. Mientras que el pacto de Agar es cumplido y dado por muerto, eliminado y abolido, ¿sí? Ahora había que pasar al pacto siguiente para seguir formando parte de los elegidos. De la misma manera en que Israel aceptó el pacto sinaítico como continuación del pacto abrahámico, ¿sí? Dentro del cual estaba incluido, una vez cumplidos los dos pactos, se pasa al siguiente, por los dos pactos están dentro de la promesa abrahámica, todos dentro de la promesa adámica, ¿sí? Porque es necesario pasar a la frase de bendecir a toda la tierra y no solo a una nación, que es lo que muchos insisten de manera bastante egoísta. Entonces, llegaron circuncidados, quédense como están; llegaron incircuncidados, quédense como están. Esa es lo que dice Shaul, porque los dos están entrando en un nuevo pacto y vamos como estamos. Ya que ustedes recibieron una vez al Mashiach y Yahshua, el Maestro, sigan andando en unión con Él, firmemente arraigados y edificados sobre Él y confirmados por la fe, así como se les ha enseñado, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. En él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con mano, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo, mediante la circuncisión que viene del Mashiach, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, por medio de la cual también resucitaron juntamente con él mediante la fe en el poder de Yahweh que lo levantó de entre los muertos. Por allí en capítulo 2.
¿Por qué que la recibimos de Mashiach? Porque estaba en Mashiach y nosotros al ser sepultados en su muerte y ser resucitados en él, recibimos todo lo que proviene de él, ¿sí? Si morimos con Mashiach, somos circuncidados en su propia circuncisión, la cual recibimos en el bautismo, porque dice, ¿no saben que aquellos de nosotros que hemos sido inmersos en el Mashiach Yeshua, hemos sido inmersos en su muerte? ¿Mm? Entonces, si hemos sido inmersos en su muerte, entramos en el nuevo pacto y hemos sido circuncidados con la circuncisión de Mashiach, ¿sí? La que nos despoja de las inclinaciones de la carne, la solución para el pecado, ¿sí? La cancelación del documento de deuda que resuelve los pecados. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, nosotros somos la circuncisión. Los que servimos a Elohim en Rúa, que nos gloriamos en el Mashiach Yeshua y que no confiamos en la carne. Como último detalle, los que dicen que se circuncidan, pero no porque confían en la carne, es la misma excusa falsa que ponen los católicos cuando insisten en que tienen santitos pero que no adoran las imágenes, ¿tá? Es más o menos la misma hipocresía. No existe un mes circuncido por las dudas, más vale que sobre y no que falte, ¿sí? Es necesario tener en claro absolutamente todos los pactos. Bueno, habiendo terminado ahora con estas cosas, voy a darle el audio, vamos a darle entrada a Andrés, voy a quedar a disposición de ustedes para que me hagan todas las preguntas que hayan estado preparando. Vamos a darle entrada a Andrés. Hola Andrés. Hola Dani. ¿Me escuchás? ¿Me escuchas? Te escucho. ¿Hay alguna pregunta? Hola. A ver, ¿se cortó? Te me quedaste congelado acá. Yo no sé si se te cortó a vos. Hola. Dani, ¿me escuchas? Ah, te escucho, ahora te escucho, sí. Bueno, súper interesante el tema. Bastante grueso. Súper interesante el tema, muy bueno, muy rico en información realmente. Hay que analizar cada pacto para entender la señal de cada pacto. Evidentemente no hubo preguntas en el chat, porque a mi modo de ver está extremadamente bien claro y bien explicado. Sí, no, es clarísimo. Cada pacto tiene una señal. Cuando ya Mesías cumple cada pacto, esa señal queda abolida y entra. Claro. Es clarísimo que hoy el bautismo, en el bautismo de Mesías, estamos circuncidados con él. Exacto. Excelente, muy bueno, muchas gracias Dani. No, de nada, entonces los espero a todos. Les aviso desde ya que mañana no vamos a tener charla, pasado mañana seguimos con esta serie la vamos a seguir, pero no voy a empezar con la nueva porque no me han dado los tiempos para elaborar todo el material, así que esta semana no vamos a tener las charlas de la otra serie, vamos a seguir con esta serie pasado mañana, o sea el martes y el jueves, ¿sí? Entonces nos vemos el martes, ¿sí? Shalom a todos, gracias por su presencia y nos vemos ahí pasado mañana. Shalom. Shalom.
ברוח קודשך אל תיקח ממני אל תשליכני מלפניך ברוח קודשך אל תיקח ממני תיקח ממני, אל תשליכני מלפניך, ברוח קודשך, אל תיקח ממני, אל תשליכני מלפניך, ברוח קודשך, אל תיקח ממני